Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical que tenemos con el análisis, la opinión, el encuentro de puntos de vista diferentes aquí en Debate Abierto. Esta es la agenda para hoy domingo. Sectas, violencia, religión. ¿Qué es lo que está pasando en la comarca Nave? Ricardo Miranda es dirigente de la comarca. Está con nosotros, al igual que Enoc Adames, sociólogo. Plataformas, sí, plataformas versus taxis. Se está normando este tema, pero hay un gran debate, está encendido. Tendremos representantes de los dos sectores con nosotros. Martín Franco es dirigente de la Cámara Nacional de Transporte y Armando Aparicio, quien representa a las plataformas de transporte. Tendremos también una lectura de la actualidad nacional con Rodrigo Noriega. Diferentes temas de interés lo abordaremos con él. La gran interrogante se prolonga, la temporada seca, ¿nos quedaremos sin agua? ¿Qué está haciendo el IDAN? Su director general, Juan Antonio Ducre, nos acompañará. Y el balance de la semana política estará a cargo de dos damas, Eira Ruiz, del PRD, y Catherine Levy, ella es independiente. Don Danilo Toro, muy buen día. ¿Qué le parece? Don Hugo, bueno, una semana dividida entre los misterios o las tensiones de la convivencia en Panamá y luego la dinámica política. Vamos a fijarnos en la comarca Nave. Ha estado de alguna forma concentrando la atención por lo que, digamos que se ha repetido una historia, han cambiado los actores y el escenario. Ahora fue en la isla Patterson. ¿Qué es lo que está pasando en la comarca? Ricardo Miranda es dirigente NOVE y Enoc Adames es sociólogo. Con ellos vamos a tratar de desmenuzar este fenómeno social. Gracias a los dos por estar aquí y bienvenidos. A ustedes, gracias. Gracias. Yo primero quisiera saber si la respuesta que han dado las autoridades guarda relación con la gravedad de los eventos en la comarca. No solamente este último, sino con todos los que se han dado en los últimos años. Don Ricardo, quiero primero esa evaluación. Sí, mira, es importante resaltar que estamos hablando de varios casos que ya se ha dado en estos sectores de difícil acceso y definitivamente cuando se da estos temas se da un caso mediático donde todo el mundo está presente, hacen un show, yo diría un show porque si me refiero a lo que pasó en Alto Terrón, ahí llegaron cantidades de instituciones en su momento y hoy usted va al Terrón y está en las mismas condiciones que cuando salió los casos de masacre en ese momento. Entonces, ver que hacen como un papel para tratar de decir aquí está el gobierno, aquí está el Estado, pero es en el momento. No hay una prevención para evitar eso, ni mucho menos dar el seguimiento a que una cosa como esta no siga ocurriendo en estas comunidades. ¿Usted me habla de las autoridades nacionales o incluye ahí, meten esa misma java a las autoridades locales, las tradicionales y comarcales? Que definitivamente ahí está integrado todas las autoridades. Primero, las autoridades nacionales que tienen y cuentan con los recursos para trabajar en la prevención y dar seguimiento a los casos. Y segundo, las autoridades tradicionales y administrativas de los lugares estos, que de hecho son los que están allí viviendo y que independientemente que tenga recursos o no, tiene ese deber de que se pueda de alguna manera garantizar la integridad de las personas y brindar esa seguridad y ese apoyo a las personas que son víctimas de estos casos. Más que caer en el caso, don Enoc, primero así la visión general, esa ausencia de autoridad, sabiendo que ya se ha dado en otras ocasiones el mismo fenómeno, incluso con víctimas fatales, esta ausencia de autoridad, ¿cómo la dibuja usted en la distancia? No, por supuesto de que hay un problema en la construcción del hecho en sí. No puede haber prevención si no hay una política que aborde el hecho en sus múltiples dimensiones, porque es una realidad compleja. ¿Cómo caracterizarlo? ¿Como un hecho aislado, sociocultural, que responde a una desviación de una estructura étnico que tiene ciertas características, estructuras, funciones y comportamientos de comunidad?
o es una manifestación desviada de esta expresión? ¿Y cómo caracterizarla? Yo quiero entrar en si ese se caracteriza detalle. como fundamentalista, si Sí. es una posición religiosa extrema, Sí. si hay una expresión de fanatismo, los rituales, si son realmente parte de un elemento de identificación de esa comunidad. Yo quiero entrar en este esos es el detalles, tema. don Enoc, pero previo quiero dibujar esa aparente falta de autoridad o vacío de autoridad que hay. ¿Qué ocurre cuando en una sociedad se da eso? ¿Qué es lo que nos dibuja Ricardo en primera No, instancia? sí, hay dos dimensiones. La propia institucionalidad del Estado tiene que estar presente a lo ancho y largo del territorio. En este caso no lo está. En este caso no le está. Segundo, de que hay distintos niveles de la presencia del Estado, en términos de autoridades centrales, autoridades provinciales, locales, etc. Ninguna de ellas está articulada en torno a una política científico-técnica sobre este tipo de manifestaciones que son recurrentes y de alguna manera no son nuevas para abordarlas y trabajarlas desde una perspectiva científica, ya sea desde la antropología o ya sea de la sociología. Y no puede haber prevención, no puede haber anticipación si no hay una construcción clara del problema. Si el problema se trata de manera ideológica, desde la perspectiva de religiones establecidas, considerando de que este es simplemente un elemento aislado y no forma parte de una comunidad que está de alguna manera fallándole a otras comunidades y que esto es una expresión de aislamiento, de desigualdad, de marginalidad. ¿Y para usted qué es dentro de todas esas alternativas? Bueno, en el nivel más general aquí hay una expresión de exclusión y de marginalidad, que es una expresión de desviación, sin duda, donde un grupo intenta afirmarse a través de una identidad recurriendo a elementos falsamente religiosos, podríamos ponerlo así, recurriendo a fundamentalismos, a rigideces conceptuales, socioculturales muy restringidas. Lo cierto es que es una actividad que se realizó frente a una comunidad de 50 personas. Por lo menos las noticias lo han puesto Claro. en esa Sí, perspectiva. en esta ocasión. En esta ocasión. Lo que muestra de que hay mínimamente una comunidad que ha estado inserta, inscrita y que se ha identificado de alguna manera con este tipo de actividad. ¿Qué actividad es esta? Sí, lo que habría claro. que un poco establecer. ¿Usted Claro. comparte eso de que hay una identificación o un patrón cultural que identifica a la comunidad Nove con este tipo de prácticas? Mira, quiero definitivamente negar ese hecho, toda vez que nosotros conocemos, yo vivo en la comarca, Sí. y aprovechando esto, y la pregunta que usted me ha hecho, quiero hacer más que todo un llamado a las ONGs. Sí. Porque estas ideologías o esta versión que está saliendo ahorita mismo surge de una activista de una ONG que ni siquiera vive en la comarca, que está El en la Mesías, se refiere al Mesías. al Exactamente. Mesías. No, Ok. estamos hablando de cuando se hablan de la identidad cultural y se correlaciona el hecho ok, sí. de Isla Patterson con nuestra cultura y nuestra expresión. No hay relación. No tiene ninguna relación. ¿Y por qué? Esto está saliendo porque una activista de una ONG que es de la provincia de Chiriquí, usted me perdona, de Hugo, porque es de su No se provincia. preocupe. Dice, no, es que son expresiones culturales de la población. Eso es falso, porque tratándose del caso del terror de Patterson específicamente, estamos hablando de que es una persona que viene de la provincia de Bocas del Toro, específicamente de Las Tablas, en el área de Barranco Medio, y estamos hablando de que es una persona que sufre de esquizofrenia y se va a ese fin de semana a esta comunidad y ocasiona todas estas situaciones Pero donde caso, violencia. ha habido otros casos. Bueno, pero son casos que al final del día, definitivamente, si usted hace un análisis profundo, no tiene nada que ver, por ejemplo, que lo ha correlacionado mucho con la religión mamatada, con las prácticas culturales. Nosotros conocemos perfectamente nuestras prácticas culturales. Y en este hecho, como hay otro hecho donde se maltratan a las mujeres, donde se violan a los niños, eso no tiene nada que ver con nuestra práctica. Y definitivamente, desde la Organización de la Juventud Joven, nosotros condenamos, y es por eso estamos tratando de ayudar y colaborar con las autoridades para que le caiga el peso de la ley. Ahora, si nos metemos a la parte cultural, podemos mencionar que en el caso de las religiones, la iglesia mamatada está contemplado dentro de la ley 10 que crea la comarca Nove como una religión oficial de la población Nove, pero también se le da espacio a otras expresiones religiosas o prácticas religiosas dentro de la comarca Bien, Nove. no hay relación entre el patrón cultural y manifestaciones de este tipo. No, pues puede que no la haya. Y sin duda se podría asumir como buena el planteamiento de que esto no es una derivación de una estructura matriz como es Mamatata. Sí. Sin embargo, es una expresión que tiene que ser caracterizada como sociocultural, en su manifestación más básica. Claro.
en la medida en que incorpora un conjunto de significaciones que tienen, bueno, que establecen alguna identidad a un grupo que no es, que es de 50 personas, por lo menos en esta primera iniciación, que recurre a unos rituales perversos, sin duda, la violencia, agrede, amedrenta, de alguna manera establece una gran rigidez en términos de sus concepciones. Yo creo que de alguna manera hay que establecerlo como una expresión que hay que tomarla en serio. Es decir, no es un elemento aislado, forma parte de una gran complejidad nuestra y si se piensa de que es meramente la inducción de alguien que llegó y de alguna manera construyó una catedral de significaciones fundada en la violencia, hay que entenderlo de que debió haber una receptividad frente a este asunto. Estaríamos negando el problema, es lo que trato de interpretar. Estaríamos en negación, dice por usted. Por supuesto, estaríamos negando el problema. Sí. Ahora, usted dice que no con la cabeza. No, en ningún momento, desde el día uno nosotros estamos recordando, y una cosa que yo dije en una de las entrevistas, de que hay, en este caso específico, hay una práctica religiosa de un grupo que practica una ideología religiosa a Dios, como lo conocemos, pero también practica la brujería. Entonces, siempre se ha querido correlacionar estos hechos de violencia, de brutalidad con la iglesia mamatada, donde definitivamente no tiene ninguna situación. Hemos investigado más a fondo y nos hemos dado cuenta que en el caso de Patterson se trata de unas personas que se aprovechó de la buena voluntad de esta persona que no tiene informaciones, donde definitivamente son lugares inaccesibles para cometer este hecho, y entonces no podemos estar de acuerdo con ese planteamiento que hace, porque estamos claros de la información que tenemos. En ningún momento hemos negado este hecho que se está dando, como también se da otro hecho en diferentes puntos de la geografía nacional. No podemos decir, no, esa es la práctica cultural de la provincia de Chiriquí o de La Chorrera, cuando vemos víctimas de violencia, asesinato de mujeres y una cantidad de no cosas. se le puede estigmatizar. Allá va don Danilo. Adelante. Allá quería llegar. Y le pregunto al doctor Adames eso, que vea como sociólogo, revise como sociólogo esto que le voy a plantear. Nuestra sociedad, cuando digo nuestra, me refiero a la sociedad urbana, la sociedad con cierto grado de solidaridad orgánica, por así decirlo, ha normalizado la violencia y ya no se sonroja ni se sorprende de que alguien sea decapitado o se le metan 8 tiros a alguien a cualquier hora del día, en cualquier lugar, en cualquier barrio, y reacciona con asombro y ante un hecho violento en una comunidad indígena, de una comunidad apartada. ¿No es esto un signo de alguna desproporción? No, yo comenzaría diciendo de que sin duda la violencia no está naturalizada en este país. No está normalizada. No está normalizada, dice usted. No, yo dije normalizada. Hay manifestaciones, se ha acostumbrado. Hay manifestaciones de repudio, se siente como una gran agresión. ¿Y usted cree que no está normalizada? La cohesión social nuestra no forma parte de una práctica de convivencia, definitivamente, que la violencia sin duda es una manifestación que se ha instalado y que responde a ciertas lógicas delincuenciales y de disfuncionalidades de algunos grupos y sectores. No creo que sea un elemento fundante de la convivencia nuestra. Es decir, es repudiada. ¿Usted cree que hay espacio todavía para el asombro en el tema de la violencia en Panamá? Y es caracterizada como un elemento extraño o no crea convivencia y no crea identidad colectiva. No lo ve de esa forma. Okay. Ahora, el tema religioso es un tema, yo diría, que de una complejidad. La sociología, tú lo sabes, Danilo, ha formado parte de este proceso. Los clásicos de la sociología han teorizado sobre las religiones. Tú acabas de mencionar a Durkheim a propósito de las formas elementales de la vida religiosa. La diferencia entre la sociedad mecánica era el elemento religioso que de manera mecánica producía cohesión frente a la sociedad industrial, que requiere de normas e instituciones mucho más complejas para producir estas identidades. Ahora, desde el punto de vista de la sociología, en cualquier escuela que te ubiques, las prácticas socioculturales están en directa relación a las características de la sociedad en la cual esas prácticas se producen. La sociedad panameña tiene sin duda una gran tradición religiosa institucionalizada. La Constitución incluso consagra que no hay una religión oficial, más dice que hay religiones o hay una religión mayoritaria. Mayoritaria, sí, y es un hecho. Hay una normatividad general de la aceptación de que la religión forma parte de la convivencia. Y ahora, sin duda de que las prácticas religiosas crean identidad, crean cohesión
y crean estabilidad Ahora voy a ese punto. social y cultural. La religión organizada crea eso, pero estamos hablando Ahora, el de punto- comportamientos grupales o de sectas, que es otra cosa. El punto es este. Las religiones dominantes han naturalizado una forma de Sí. práctica simbólica religiosa Sí. de convivencia Ajá. y están aceptadas y las asumimos como tal. Sí. Ahora, cuando hay una manifestación religiosa minoritaria que se aparta de este canon general, Sí. de la norma establecida de lo que es una práctica religiosa, Sí. pero en esencia sí lo es decir, asume dogmas, asume intolerancias, asume rigideces, Sí. ritualiza un conjunto de Sí. significaciones que son importantes para Sí. esa comunidad, para esa identidad. Dicho de otra forma, todo ritual Sí. sacraliza una realidad Sí. y en este caso el ritual de la violencia es un ritual que constituye una identidad y estabiliza a esa unidad cultural Pero o hablamos- subcultural como un elemento importante. Pero podemos hablar de esa unidad cultural de la comunidad nave cuando se trata de manifestaciones puntuales en regiones apartadas y que responden a grupos que yo trato de ubicar desde, Sí. desde afuera, sin ser especialista, como agrupaciones o sectas. No, lo que no podemos decir es de que hay una cultura y el resto no es cultura. Hay una cultura dominante que establece, Ah, sin duda, instituciones Sí. y cánones de convivencia. pero en este caso no Y es hay así. manifestaciones subculturales religiosas que forman parte del conjunto complejo de la sociedad panameña, como la delincuencia, que es una Claro. que establece una Claro. subcultura de delito. No es establecida ni es con una convivencia aceptada. ¿Podemos pero es tomarlo de una- esa forma? ¿En la comarca lo toman de esa forma? No, definitivamente no. Nosotros sabemos cuáles son nuestra identidad cultural y si bien es cierto, nosotros desde hace mucho tiempo, a nuestros padres hacían algunas prácticas culturales para ellos en su momento y era como que la práctica de la brujería, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, entonces, desde ahí podemos entender que dentro de esa misma práctica tradicional que ellos, había un formato que tenía Sí. que cumplir una persona. No era así de que llegamos a rajatabla y ya, no, había un formato que Claro. cumplir. Entonces, La religiosidad de la que él habla como institución y manifestación cultural, pero como se nos está acabando el tiempo, aquí hay elementos adicionales que yo quisiera poner de manifiesto. Por ejemplo, cuando se ha hablado de este tema, veo en las redes sociales, veo en algunos escritos que dicen, eso es producto de la pobreza y de la ignorancia y de que están aislados. La lógica a mí me dice, si eso fuera así, no habría víctimas de Correcto. sectas a nivel mundial y los hay desde multimillonarios y desde el más alto grado universitario en adelante. Realmente allí es donde está el germen de esto que está pasando en estas comunidades, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes? no, definitivamente que no, pero sí es importante resaltar de que hay que brindarle mucha información a la población Sí. que está en estos lugares de Sí. difícil acceso. Y como decíamos al principio, es el Estado que debe proveer las condiciones mínimas para mantener informada a esta población. Y ahí donde yo le hago el llamado a nuestro pueblo en OVE, de estos lugares de difícil acceso. No todo el mundo que entra abrazando a las personas son buena gente. Y hay que escudriñar esto y no permitir que cosas como esto que ha ocurrido. Yo quisiera sigan volver ocurriendo. a un punto Sí. que quizás no hemos profundizado. Yo entiendo el papel de las políticas públicas. Claro. Entiendo de que hay una institucionalidad que no es soporte para integrar, para producir cohesión, para producir, generar identidades colectivas. Pero hay una manifestación que hay que entenderla como problemática. Es religiosa, habría que establecer su carácter. Claro. Hay elementos fundamentalistas en el contenido de esta expresión, habría que definirlo. ¿Es extremista? Yo creo que sí. Hay un elemento de fanatismo religioso, por lo menos en sus atributos exteriores, sí. pero en esos casos la específicos. violencia es un elemento inherente a estas manifestaciones Pero, que ya doctor, son recurrentes. pero, sí. doctor, ¿puede Ahora, la información- ¿Cómo Pero puede- abordarla pero- como problema? Pero ¿puede Claro. la información vencer o superar este recurso de la violencia cuando vivimos desde... Voy a poner un ejemplo histórico. El caso Jim Jones, Sí, de Guyana. En Guyana, O sea, sí. ¿puede la información vender ese nivel de manipulación? El fanatismo, Vencer. el fanatismo es un elemento inherente a Sí. estas expresiones culturales, digámoslo, haciendo una concesión, a estas expresiones subculturales minoritarias, producto de una gran irracionalidad. Sí. Es decir, no se asume como racional Claro. el beber venenos masivamente, Claro. como fue el caso de Guyana. No se asume como irracional la violencia inherente a una práctica que está orientada a producir una inauténtica identidad en un grupo.
Y por supuesto Sí. se constituye un elemento problemático en tanto altera la convivencia nacional. Yo quiero cerrar creo que eso con es importante. información, porque esta semana usted nos dijo en Telemetro Reporte Edición Matutina que el grupo específico tenía un nombre, Cruz y Ley. Si se reitera en eso, y segundo, que hay células vivas todavía de esa agrupación con diferentes actividades en la comarca. ¿Usted se reitera en eso? Mira, en primer lugar quiero rechazar los actos de acusación que se ha dado directamente contra la religión Mamatata, porque desde el año 1962 esta religión está dentro de la comarca y siempre se ha practicado la espiritualidad en el buen sentido. Eso es el primero. Segundo, sabemos, y por la información que nosotros hemos recabado desde el Consejo Nacional de la Juventud UV de Panamá, nos hemos dado cuenta de que se trata de un grupo que practica la religión y también practica el ocultismo. Estamos hablando de una organización que supuestamente, y hay que dejarlo así porque no todavía estamos en esas investigaciones, Sí. se trata de una religión que se llama Cruzo Ley, es donde este señor se introdujo para aprovecharse. Entonces, vemos que hay complicidad de algunos grupos, líderes de esos grupos Sí. minúsculos religiosos, porque son grupos minúsculos realmente, y entonces también pudimos comprobar que se trata de una persona que ni siquiera son del área, porque la gente ni siquiera lo conocía, y esta persona ahorita mismo, no sé si ya la policía lo agarró y hacemos el llamado ya para que se investigue, porque este señor es oriundo de Las Tablas en la provincia de Boca del Toro. Dejemos las Changuinola. cosas hasta ahí, don Ricardo. Muchas gracias por hacer el esfuerzo y estar con nosotros este domingo aquí en Debate Abierto. Lo importante también es, y recojo de todo lo que se ha hablado aquí, e insistimos, es en no estigmatizar a ningún grupo del país, sea un grupo originario, sea un grupo migrante, no importa. Estigmatizarlo por eventos aislados como estos que se están dando, que sí es peligroso que se estén repitiendo, no es justo con toda una comunidad ni con todo un país. Son problemas puntuales a los que se les debe prestar atención y deben ser atendidos por la autoridad, porque en la distancia hay un vacío de autoridad. Además de eso, sí, es que se nos acabó el tiempo, estoy despidiendo ya. Disculpe y gracias por habernos acompañado, don Enoc, pero es que el tiempo es nuestro enemigo. Y además, dejarles solamente como información, porque en gran medida hay falta de información. Mire, las prácticas religiosas predominantes en Panamá, desde el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, musulmanes, todas esas religiones están fundamentadas en algo. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y hablan de un Dios de amor, no hablan de un Dios violento. Quédese con ese detalle si a usted le vienen con otra historia. Donde hay violencia no está ese Dios que adora la gran mayoría de los panameños, incluyendo las comarcas a propósito. Pausa, regresamos en segundos porque hay un tema de debate. Ha estado encendido el uso de las plataformas. Debe pasar a concesionarias de transporte. Es lo que se discute en la Asamblea. Está el usuario representado en esas discusiones. Todo eso lo abordamos en segundos nada más. Gracias. Usted disculpe. En la Asamblea Legislativa, a nivel de comisión, debates encendidos, el tema transporte, algunas regulaciones que se quiere establecer a las plataformas de transporte. Están con nosotros representantes de los dos sectores involucrados, los dos principales sectores involucrados en este debate. Por una parte está el representante o vocero de los conductores de las plataformas, está con nosotros Armando Aparicio, y nos acompaña Martín Franco de la Cámara Nacional de Transporte. Buenos días a los dos. Buenos días. Bienvenidos a este domingo de debate abierto. La manzana de la discordia es incorporar a las plataformas a concesionarias. ¿Esa es la manzana de la discordia o hay algo más? Definitivamente, Hugo. Esa es la manzana de la discordia. Y hemos estado tratando de que sea precisamente eso lo que no se meta en este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque no creemos en las prestatarias. Han sido muy cuestionadas a través de los años. Entonces lo que estamos buscando es una nueva norma legal que establezca o que se fundamente en el decreto 331 que regula los conductores. Ese decreto es del año 2017. Yo quiero ir a lo que proponen y de dónde podemos agarrarnos de aquí en adelante, pero ya que aquí está don Martín, ¿por qué ustedes desconfían de las concesionarias? Bueno, yo con todo respeto al señor Martín, yo creo que la ley de transporte ha sido interpretada durante los últimos años al antojo de las prestatarias. Entonces yo creo que, ¿por qué no darle paso
nosotros en equipo creemos, ¿por qué no darle paso a un nuevo modelo de transporte que se base en lo moderno, en lo eficiente, en lo seguro? Porque precisamente esas son las falencias del sistema actual. Sería dar marcha atrás si nos sumamos entonces al sistema de prestatarias. Interpreto lo que usted me está diciendo. Estamos convencidos de eso. Don Martín. Gracias, Hugo. Definitivamente que eso ha sido la bandera de ustedes, ir en contra de las prestatarias, pero nosotros aquí no estamos tratando de regular a las plataformas. Estamos tratando de que esta ley enmarque al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dice claramente que las plataformas son intermediarios entre quien solicita el servicio y quien lo brinda. Y quienes están autorizados por ley que lo brinde. La misma Corte lo dice, hay un nuevo actor, la tecnología, y mandata a la autoridad de tránsito que lo regule dentro de las leyes existentes, sin vulnerar las leyes, porque las leyes son las reglas del juego establecidas por más de 30 años. ¿Se están apegando entonces, o este proyecto se apega a lo declarado por la Corte? ¿Ustedes lo ven así? Mira, 100%. Estamos tratando de evaluar cuáles son los aspectos que se apegan a eso y cuáles no. ¿Por qué? Porque tanto la ley de transporte tiene un vacío con la actualidad y el nuevo proyecto también tiene un vacío. Ahora, la ley actual establece las concesionarias para prestar el servicio de transporte. Eso sí está establecido en la ley. Por supuesto que está establecido. Entonces, ¿por qué no apegarse a las concesionarias? Porque, ¿Sí está establecido en la ley? Porque al final del día nosotros creemos que ese sistema obsoleto con el que se ha trabajado puede perjudicar al final al conductor. Y te pongo un ejemplo, Hugo. A ver. Te pongo un ejemplo. Adelante. Hoy día, los amigos taxistas, los amigos del sector selectivo, alquilan autos, alquilan cupos, tienen que pagar diariamente. Y de esos 40, 60 dólares que se hacen, ¿cuánto tienen que pagarle o al concesionario que le alquila o a la prestataria que le alquila diariamente o mensualmente o quincenalmente? Entonces, ¿qué se lleva el transportista actual a su casa al final del día? No queremos eso para nosotros. Interpreto. Unos pocos hacen negocio con el trabajo de muchos. Interpreto lo que usted me está diciendo. ¿Es así? Y su interpretación es correcta. Vuelvo y repito. ¿Esa es la realidad? Es falso, Hugo. Es falso y te explico por qué es A falso. ver. Nosotros, ¿cuánto le pagan ustedes? ¿Cuánto le pagan ellos a Uber? Diariamente o mensualmente. ¿Cuánto le quita de porcentaje? Nosotros ciertamente, nosotros tenemos que pagar una cuenta al banco. Ahora, ustedes le están proponiendo que le paguen a Uber, que es la plataforma, y que además le paguen a la concesionaria. Nosotros no estamos proponiendo que le paguen a la concesionaria. Permíteme leerte que A dice, ver. frente a todo este escenario, el fallo de la Corte, Ajá. frente a todo este escenario, consideramos que si es necesario, si es una necesidad colectiva, en este caso aplica la tecnología a través de las plataformas tecnológicas. El servicio puede variar sin que implique una vulneración a la ley actual. O sea, estamos dispuestos a que las plataformas se queden. Esto no va a afectar al usuario. Pero ellos no, ¿por qué no se quieren regular, Hugo? Porque ellos no quieren entrar en las leyes. Este es un país de derecho. Aquí no estamos en un estado anárquico. Nosotros tenemos información de que los conductores de plataforma, la mayoría, más de la mitad, son extranjeros. Los carros particulares que ellos sacan para brindar el servicio de plataforma no cuentan con los seguros adecuados. Están engañando a los bancos. ¿Eso es así? Eso es completamente falso. Y partamos de la premisa de que las prestatarias, o en su efecto aquí su representante, ha desconocido este documento. Este documento es el decreto 331 del ¿Qué año regula 2007. ese documento, ese decreto? Este decreto regula el servicio de transporte de lujo, TIC, a través de las plataformas. Aquí se fundamentan los requisitos para ser conductor. Es decir, tiene que cumplir con la licencia, tiene que tener una edad mínima para poder participar, ¿verdad? Como Sí. Conductor, entre otros aspectos del vehículo y demás, récord policivo y todos estos requisitos. Entonces, esto es un fundamento legal que, a pesar que no es una ley como la Ley 14 de transporte, es un fundamento legal que no podemos desconocer. Más allá de las discusiones que puedan tener ustedes que brindan el servicio, yo me quedo pensando ¿y dónde está el usuario? ¿Usted ha usado taxis? ¿Cómo se ha sentido cuando usa taxis, don Danilo?
¿Lo usa? Sí, sí lo uso. Desafortunadamente sí. Sí. ¿Y por qué dice desafortunadamente? Porque es más un castigo que una satisfacción. ¿Y las plataformas las has usado? Sí, también. Desafortunadamente sí. También desafortunadamente. Así es. ¿Por qué desafortunadamente? Porque en alguna ocasión también me fallaron. Sin embargo, me siento más cómodo con plataformas que sin plataforma. Ajá. Ahora, Vamos ahora usted pero no quiero dejar la sensación Sí. de una generalización. Sí, sí. He sido cliente de taxis regulares que sus conductores han sido ejemplares. Sí. Sin embargo, pienso que la discusión lleva a un puerto desajustado, a un escenario deformado, Sí. porque la discusión es sobre el uso de un recurso tecnológico en un servicio que de por sí está carcomido. Y como no sirve, no importa lo que acordemos con qué se va a hacer o dejar de hacer con la tecnología. Claro. Es la naturaleza del servicio la que está totalmente dañada. Y tengo una lista de 10 razones para poderlo sustentar. Hombre, y qué bueno que lo traiga porque al hacerle las preguntas no fueron al azar. Porque en la mesa y en la discusión yo veo una ausencia de la voz del usuario que se levante. ¿Cuáles son esos 10 puntos para que ellos los escuchen? Primero, hay pobreza en los requisitos para el conductor. Ok. Existen. Tanto de plataformas como de conductores de taxi. Lo de la plataforma introdujeron algunas cosas que te dan cierto grado, segundo, de seguridad Ok. como cliente. Pero sigue habiendo pobreza en las exigencias, en los requisitos para conducir. De tal forma que cualquiera que se siente inspirado de salir hoy a manejar taxi, prácticamente lo puede hacer con una licencia que no tiene mayor requisito. ¿Qué más? Dos, hay una sensación de inseguridad para el cliente en varios ámbitos. En los dos servicios, dice usted. No, sobre todo en el que no es de plataforma, Ok. en el que tradicionalmente Bien. es de plataforma. ¿Qué ocurre? Tú notas la propensión de ciertos, no puedo generalizar, pero de ciertos servicios de taxi a no cumplir con las normas de tránsito. Vámonos nada más. Pídale al camarógrafo la próxima semana Sí. que nos tenga cómo Sí. está la esquina de la 12 de octubre con la Transísmica para venir aquí. Y está totalmente copada de taxis, como está la estación del metro. Pero eso es una ausencia de autoridad, ¿no? También, ¿no? Bueno, pero es Bueno, en ausencia fin. de todo, de educación Sí, no, hasta claro, autoridad. total. Igual para entrar en la tecnológica en Tocumen. Usted no puede doblar a la derecha porque Usted está no lleno de puede taxis, sin prácticamente, lugar a tiene que dudas. abrirse para entrar Claro. y arriesgarse a cometer un Exacto. accidente. Tercero. No va a caber las 10, pero llegamos hasta las 3. Voy a reducir las 5. Transparencia. Ajá. Esta es una de las ocupaciones que más ha crecido en el país. ¿Y esto cómo crece así? Sí. ¿Cómo se puede crecer tanto en La la oferta es muy disponibilidad? grande, sí. Cuarto, váyase a cualquier institución del gobierno central o del gobierno descentralizado y es sorprendente ver la cantidad de taxis estacionados. Sí. Oye, la policía usted va y está, realmente ahí hay una playa de taxis, de verdad que sí. Quinto, ¿cómo las prestatarias o las concesionarias pueden disponer del recurso, del permiso de operación, para que a su vez, bajo un segundo trámite, estos permisos puedan estar disponibles a los ciudadanos que apuradamente quieren tener un trabajo transitorio o no permanente? Ahora, fíjese que son 5 aspectos de 10, no nos caben los 10, pero hago el balance y hay un margen de ventaja en el servicio que ofrecen las plataformas. Me quedo pensando en 2 cosas. En lo que nos dice don Danilo, me quedo pensando en 2 cosas. Uno, la ausencia del usuario en el debate. Y segundo, si yo aspiro a mejorar un servicio, yo veo el que está mejor para subir la vara de ambos, no al que está inferior para bajar el que está arriba. No sé si le transmito claramente la idea. O sea, que los taxis aspiren a subir al nivel de las plataformas y no las plataformas a descender al nivel de servicio del taxi. ¿No le parece? Totalmente de acuerdo contigo, pero tengo que contestarle cuando el decreto 331... A usted vuelve atrás. No vuelvo atrás. Permíteme sí, pero contestarle. el usuario es importante, ¿eh? Claro que es más Bien. importante, pero tengo que señalar que ¿Qué? la Corte indica que el decreto 331 Sí. citaron el artículo 40 Ah. y que es un artículo incorrecto. O Ah. sea que el decreto está mal diseñado. Ahí, Ok, contestándole ahora al usuario. Definitivamente que la tecnología llegó para quedarse y nosotros la estamos aceptando como propia. Y la vamos a usarla. Nosotros tenemos 86,000 transportistas a nivel nacional con certificados de operaciones amparados por ley que ya estamos brindando el servicio de plataforma. InDrive y Didi permiten que taxis brinden ese servicio de plataforma. Hoy no estamos desmejorando al usuario. Discúlpeme, ¿el concesionario cuánto paga por ese certificado de operación al Estado? 10.50. 10.50. ¿Y a cuánto se lo vende o cuánto le cobra al conductor por tener derecho a ese certificado? 25 centavos por día cobro yo en la concesionaria. 25 centavos. Diario. Cuando usted ve anuncios de venta y yo he llamado a algunos, te dice, te lo vendo a $2,000, $3,000. A mí me parece sorprendente. A mí Algo que se le da gratis al Estado, No, que perdón, se haga negocio perdón, a costa del trabajo del perdón, taxista. Hugo, ¿No le perdón, parece? Perdón, Hugo.
la ley tipifica el certificado de operación como garantía ante un banco. Ajá. La misma entidad bancaria Entonces el mercado es el que le da ese valor. Las entidades bancarias le ponen un valor. Ajá. La ley lo permite. Sí. El certificado de operación es garante de financiamiento. Si tú tienes un cupo, te financia el carro. Si no, no. El cupo tiene un valor por la ley. Dos cosas, Hugo. Ajá. Y anótese esto. Estamos sí. hablando de una actividad en la que hay absoluta discrecionalidad del precio por parte del que lo brinda. Cada vez que usted se monta en un taxi, él le dice a usted cuál es la tarifa. Y dos. Bueno, a diferencia de la plataforma que te dice antemano y tú Exacto, eliges en un tarifario exacto. que tú quieres. No, nosotros tenemos tarifas reguladas. Sí, pero no se cumple. En su inmensa mayoría. Y dos, encima de que es discrecional, bueno, usted no la puede conocer a partir de cuándo y para cuándo. Ahora, eso pasa en el selectivo y en el colectivo. Pero volvemos al tema de las plataformas. Avanzamos. ¿Cuál sería la salida? ¿Qué proponen ustedes las plataformas? Antes de continuar, quisiera decir, vivo ejemplo de que para unas cosas la ley de transporte es eficaz, pero para otras no. Sí. Continúo. Nosotros estamos proponiendo dos cosas puntuales. A ver, Estamos proponiendo de que el debate sea precisamente eso, donde todos los actores seamos convocados de manera transparente. incluyendo los usuarios. Por supuesto, Claro, ok. incluyendo los usuarios, que son el objeto de esto. Entonces, no podemos seguir tratando de debatir a puerta cerrada. No podemos seguir tratando de debatir solamente con quienes apoyan o respaldan el proyecto de ley. Eso es lo que está pasando en la Eso Asamblea. es lo que está pasando. Es irresponsable completamente. Entonces, eso por un lado. ¿Qué estamos proponiendo? Que se baje o se cree una subcomisión en donde analicemos en conjunto. Porque nosotros no somos enemigos, Hugo. Nosotros lo que debemos buscar es el consenso. ¿Para quién? Para el beneficio de nuestros usuarios. Donde todos, obviamente, al ser beneficiados los usuarios, eso va a permear en el conductor, tanto de las plataformas como en los conductores de servicio selectivo de taxi. Entonces, las intermediarias, ya sea, llámese concesionarias, llámese prestatarias, juegan un papel importante fundamentadas precisamente en lo que menciona el caballero, la Ley 14 de Transporte. Pero no podemos seguir interpretando la ley de transporte a beneficio de algunos y en perjuicio de otros, que es lo que ha estado pasando. Ya me aprendí hasta el pregón, desde 1993, cuando me obligó el presidente Endara a crear una empresa. Sí, don Martín. Es temeraria las declaraciones que hace mi compañero aquí cuando él dice que se está discutiendo un proyecto a puerta cerrada. Cuando se hizo un primer debate y participaron 26 organizaciones, y él participó, participaron los usuarios. Entonces no es a puerta cerrada. No es a puerta No, cerrada. no, no, yo creo que aquí- 26 organizaciones Aquí, participaron. aquí creo que no estamos claros en los términos. ¿Qué es debate y qué es escuchar a 25 personas? 25. Porque yo me puedo parar aquí con 24 personas más y usted me va a escuchar. Pero eso no significa que usted y yo estamos intercambiando ideas ¿Y los para aportes, mejorar el los proyecto. aportes son tomados en cuenta o no? Por supuesto que sí. No Por han supuesto, sido tomados en Lo que pasa, cuenta. Hugo, que ellos no quieren ser regularizados. No, señor, Ellos ya estamos quieren ser- regulados. No están Ya regulados. estamos porque- regulados. no, la Corte Suprema dijo que hay un nuevo actor que tiene que entrar dentro de las leyes existentes. El 331 no lo regula a ellos. Es más, Usted está el servicio- desconociendo no un estoy decreto descono- ejecutivo basándose en su ley con la que se han parado durante 30 años. Eso nosotros ¿Me lo permite podemos terminar la idea? entender. ¿Me permites terminar la idea? Claro que le ¿Me permite? permito que Gracias. termine. Muchas gracias. Nosotros tenemos la regla del juego establecida, Hugo. Con esta regla del juego, Sí. con las 3 leyes de transporte, nosotros debemos más de 1.300 millones de dólares. Ellos quieren brindar el servicio, por supuesto que lo vamos a aceptar, pero tienen que cumplir con las leyes existentes, tienen que jugar con la misma regla del juego nuestra. Un carro particular no paga los mismos intereses que un carro de transporte. Un seguro de particular no paga lo mismo que un seguro de transporte. El usuario hoy... Si estamos hablando de un servicio de lujo, ¿cómo puede jugar con las mismas reglas de un servicio que no es de No, lujo? ya la Corte Suprema dijo que el artículo citado es incorrecto. ¿Aplica ese? No, No aplica. No aplica el servicio de luz, es un servicio de transporte público. Y lo dijo la Corte Suprema. Ellos brindan un servicio de transporte público, no de lujo. Y está establecido en la ley. Mira, yo creo que yo me puedo parar en todos los medios de comunicación a mostrar miles de papeles y basarme en las reglas del juego con la que ha estado el señor Martín jugando Con las que están durante definidas todo por este ley. tiempo. Entonces yo creo que en este momento el señor o los señores de las plataformas, de las prestatarias y concesionarias,
se han encontrado con un talón de Aquiles luego de 30 años. ¿Por qué? Porque los conductores de plataforma estamos organizados, estamos siendo asesorados y estamos demostrando que somos capaces de sentarnos a debatir para poder proponer algo mejor que lo que ha estado pasando en los últimos 30 años. Hay un mercado en el que hay un usuario que está aspirando a un buen servicio de transporte. Hay plataformas que lo pueden ofrecer y la tecnología llegó para quedarse no solo en Panamá, sino en el mundo. Habrá sistemas que superarán las plataformas que tenemos hoy día. Y también hay usuarios que esperan un buen servicio del transporte selectivo, los taxis, que a propósito, cada día hay menos, se convierten en colectivos pintados de amarillo, pequeños. Entonces, yo creo que el momento debe ser aprovechado para sacar una ley que beneficie, sí, el negocio tanto de las plataformas como de los señores taxistas, pero que piense principalmente en la calidad del servicio que está recibiendo el usuario. Yo solamente le pregunté a don Danilo para tener un balance de un usuario. Yo he probado los dos también, he tenido excelente servicio de algunos taxistas, no me siento seguro con todos. He tenido también servicio de plataforma excelente la mayoría de las veces, en ocasiones no tanto, pero eso dice, hay un servicio y hay un mercado. Tenemos que encontrar un punto salomónico en el que tampoco se aprovechen del día a día del trabajador. Aquí hay miles de trabajadores del transporte que son explotados y que lanzan a un agujero negro plata todos los días sin recibir un solo beneficio de las concesionarias que les obligan a pagar por cosas que ellos jamás en la vida han recibido. Y no estoy hablando de 25 centavos por día, estoy hablando de miles de dólares para tener acceso a una placa, a un cupo y demás. Son cosas que tenemos que poner en orden en el país. Tenemos esa deuda con los conductores y con los usuarios. Pausa, gracias por habernos acompañado. Regresamos en segundos, tenemos una lectura de la actualidad nacional con don Rodrigo Noriega, aquí en Debate Abierto en segundos. Vamos a hablar de la actualidad nacional. Tenemos una lectura con don Rodrigo Noriega. Bienvenido. Gracias, Hugo, por la invitación. Gracias, Danilo, por este domingo. Don Rodrigo, yo quisiera comenzar conversando con un tema internacional, más bien de los Estados Unidos, y enfocarlo un poco en Panamá, el caso Fox News, el acuerdo al que se llegó esta semana y que he visto algunos políticos en Panamá han tratado como de tomar ese caso y cubrirse y señalar a los medios de comunicación. ¿Hay vasos comunicantes entre la realidad del acuerdo Fox News y la realidad panameña y algunos políticos? Para nada, Hugo, para nada. Para empezar, en Estados Unidos se aplica un estándar que se llama real malicia. Es decir, tú, el que demanda, tiene que demostrar que el medio de comunicación o el periodista dijo una información que era falsa y segundo, que tenía la intención de hacerlo con persiguiendo hacer un daño, uno. Ninguno de los dos políticos y otros que están demandando, secuestrando medios de comunicación y demás, tienen esa situación. En todos los casos, o se ha publicado noticias que son exactas o se ha publicado noticias de fuentes públicas sin intención de hacer daño. Segundo, en el escándalo de Fox News contra Dominion Voting Systems en Estados Unidos, los altos ejecutivos de Fox sabían que se estaban mintiendo y se conversaron entre ellos, oye, esto está como muy exagerado, oye, ¿hasta cuándo con esta mentira? En fin, en Panamá ese no ha sido el caso. En Panamá los medios de comunicación, los periodistas, los activistas que han sido demandados y secuestrados en sus bienes, se han mantenido en las versiones y han seguido investigando, afortunadamente, para la democracia panameña. Así que no hay ningún vaso comunicante, ningún paralelismo entre los dos casos. Si acaso es un recorderis de que la libertad de expresión sí se respeta en algunas otras partes y que hay consecuencias cuando un medio de comunicación, cuando un periodista verdaderamente incumple sus obligaciones, que no es el caso panameño. Estamos hablando también en los Estados Unidos del caso del choque prácticamente corporativo, porque estamos hablando de, tal como usted lo decía, de Dominion Voting Systems, y también hay otro caso pendiente con Smartmatic, que es de todavía mayor cuantía, 2.700 millones de dólares. Totalmente, Hugo. Recordemos que estas son empresas que venden sus servicios a organizaciones, a entidades estatales, dentro y fuera de Estados Unidos. Entonces tú vas a una licitación fuera de Estados Unidos, en alguna parte de Estados Unidos, y llegas con una mala reputación, te van a sacar de la licitación. Entonces, ¿qué dice Smartmatic? A mí, durante toda la elección del 2020, estuvieron acusándome de que Smartmatic era
prácticamente creada por Hugo Chávez. Así es. Y Smartmatic fue inventada en Florida. Es una empresa netamente norteamericana, fundada por 2 ingenieros latinos, por cierto, pero no tiene nada que ver con Hugo Chávez. Entonces, ese tipo de acusaciones a la ligereza tienen consecuencias en el mundo empresarial, porque de pronto en Alaska, o de pronto en Uruguay, o de pronto en Timbuktu, no saben qué es verdad, qué es mentira, y por ese detalle no te contratan. Entonces la empresa está haciendo valer sus derechos de que el medio de comunicación Fox News responda por distribuir, divulgar, informar una mentira. Oiga, y también queda de manifiesto que sostener una mentira en el tiempo no es posible, se cae. No era asunto de versiones, sino de votos. Al final el fraude no existió. En una democracia de verdad, con un Estado de Derecho sólido, que esperamos llegar a tener en Panamá. Algún día, una mentira no se puede sostener. Y menos ante los estrados de justicia. Hablemos de lo local, de lo que está pasando en Panamá. Hablemos un poco de cómo está transcurriendo la campaña PRD. ¿Qué sensación le deja a usted como observador de lo que está pasando en el PRD? Y sus 2 principales protagonistas, por llamarlo de alguna forma, el señor Crispiano y el señor Gaby. O Gaby Crispiano, en el orden que lo quiera poner usted. Yo creo, Hugo, que tenemos que entender que el PRD ahora mismo está corriendo en 3 carreras distintas. A ver. Hay la carrera de la camiseta PRD, Gaby Crispiano, Pedro Miguel y otros. Hay la carrera de, digamos así, fuera de las apuestas de Martín Torrijos y el Partido Popular. Y hay la carrera de Zulay Rodríguez como libre postulación. ¿Puede ganar alguna de las carreras, disculpe? Yo creo que si el PRD va fragmentado, no tiene ningún chance de ganar. Y por lo que parece, hasta este momento va a ir fragmentado en esos 3 bandos y eso va a tener serias consecuencias para el partido. Don Danilo. Bien, yo tengo varias preguntas y ya que quedó en el ámbito político, pues voy a ir por ese lado. Hay 2 cosas que voy a relacionar. Lo del avance de la propuesta de ley de extinción de dominio y lo de cada vez más aparece operaciones u operativos de la fuerza pública o del Ministerio Público contra el crimen organizado en el que hay relación de personas que cumplen funciones públicas. ¿Qué suerte le ve usted a la extinción de dominio pese a que esta frecuencia de hechos criminales en lo que está crimen organizado están cada vez más con la participación de gente que cumple funciones públicas? Danilo, yo creo que la extinción de dominio le va a pasar lo mismo que al proyecto de modificación del reglamento interno de la Asamblea. Yo no le veo posibilidades. ¿Por qué? Porque la extinción de dominio tiene que ver exactamente con los delitos del poder, que es corrupción o el crimen organizado. Donde quiera que hay crimen organizado, hay servidores públicos involucrados. Porque el crimen organizado, sin la complicidad de los servidores públicos, no funciona. No tiene capacidad de crecer, de prosperar. Entonces, tenemos que entenderlo. Lamentablemente, si hay crimen organizado, si hay bandas delincuenciales, va a haber narcopolítica, va a haber corrupción política, va a haber influencia sobre servidores públicos y va a haber colaboración activa de servidores públicos. Por lo tanto, no debemos esperar nada. No, yo no le doy ninguna. Nada eficaz de la Asamblea en ese sentido. No creo que venga nada de la Asamblea en ese sentido. A pesar del trabajo de la Comisión Técnica, de que ahora va a primer debate, aquí nos decía la semana pasada la diputada Corina Jano que había que respetar el trabajo que ha hecho la Comisión Técnica, donde a propósito se propone que los delitos contra la administración pública no sean incluidos, es decir, la corrupción. Pero Hugo, eso no tiene sentido. Por un sencillo punto. A ver. Un narco soborna a un juez, soborna a un fiscal, soborna a un policía para meter su droga o para tener influencias en la cárcel. Entonces al narco le vas a quitar los bienes, pero al juez, al fiscal o al policía que se benefició de esa acción o que le hizo posible, lo vas a dejar en paz. O sea, no tiene sentido. No es que, es que hay corrupción y luego hay todos los demás delitos. No, la corrupción de los servidores públicos forma parte y facilita los demás delitos. Entonces no puede haber un corte tajante, no puede haber un parteaguas. Ahora, al sacarle, salvar a la corrupción de estar cobijada por la ley de extinción de dominio, por un proyecto de extinción de dominio, ¿qué mensaje le envía al país la Asamblea? Impunidad. Impunidad. Nosotros somos, los corruptos somos más, si lo quieres ver así. Mi abuela decía una frase muy sencilla. Ella decía, el que no la debe, no la teme. La pregunta es, ¿temen algo? Mucho.
¿Sí? Mucho, Hugo. Por Temen ejemplo. perder la elección y temen que les caiga la extinción de dominio encima. ¿Así? ¿Usted cree que le puede caer a los...? O sea, se estarían disparando en el pie, es lo que Por usted me trata de supuesto decir. que sí, Hugo, por supuesto que sí. Don Danilo. Bien, hay otro tema sobre el cual quisiera preguntarle si habrá costos políticos o pasará, como muchas cosas pasan aquí, sin ningún tipo de costo. Contrato minero. ¿Habrá en esta etapa algún costo por un contrato que ya está recibiendo críticas contundentes, o el gobierno podrá pasarlo como uno de los aspectos sobre los cuales mostrará un trofeo ante el país? Yo creo, Danilo, que esa es una pregunta sumamente interesante. Primero, ayer, sábado, se acabó el periodo de consulta. Precisamente el Día de la Tierra se acabó el periodo de pseudoconsulta, porque ni fue pública ni fue consulta, del proyecto de contrato de ley minero. Es un proyecto que me llama mucho la atención, que el presidente Cortizo está pidiendo renegociar el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, y algo que está fuera realmente de su poder, pero algo que está dentro de su poder, que sería renegociar el contrato de ley minero, no lo está pidiendo. Creo que este contrato de ley debe ser renegociado, por lo menos. Segundo, yo tengo la percepción de que si las heridas del proceso interno del PRD son sumamente fuertes, recordemos, hay una primaria a mitad de la receso de junio, y luego de esa primaria tan controvertida, vienen los diputados a la Asamblea a aprobar este contrato de ley. No me sorprendería que el contrato de ley minero fuera una víctima de resentimiento de perdedores y ganadores de esa primaria. O sea, ¿existe la posibilidad de que sea rechazado, dice Existe usted? la posibilidad de que la facción de Cristiano Adames, por ejemplo, le pasara la factura al gobierno. Ahora, ¿usted da por hecho que Cristiano va a perder? No, puede ser inclusive que gane. Que gane. Que Y gane. ganando pasaría factura, Pasaría entonces. factura, puede A pasar. pesar, a pesar de que poco a poco el mismo Cristiano ha ido diciendo, no, mis amigos se están cambiando y ya no me contestan el teléfono. Bueno, pero el problema es que los amigos son los amigos, pero los votos son los votos. Ah, ya. Entonces no sabemos lo que la gran masa de votantes PRD va a decidir finalmente. Si Gaby Carrizo es PRD o si Cristiano Adames es el verdadero PRD y mandan un voto de castigo. No lo sabemos. Ahora, cada acción política, cada acción humana envía un mensaje. Si usted es mal hablado, usted le está enviando un mensaje a quienes lo escuchan, por ponerle un ejemplo. Ya le hablé sobre el mensaje que enviaba la Asamblea al no incluir o al sacar los temas de delitos contra la administración pública de extinción de dominio. Estas acusaciones que está haciendo el señor Cristiano Adames hacia el PRD, que le cerraron la válvula económica a la Asamblea, que le están votando gente, ¿qué mensaje le está enviando el PRD al país si estas denuncias son ciertas? Mira, Hugo, yo era muy niño cuando aquellas concentraciones que hacía el gobierno militar en la 5 de mayo y que todos los funcionarios públicos tenían que ir y llevar a otra persona más y todo eso. Me acordé muchísimo de eso en estas semanas. Ha tenido un déjà vu, ya Déjà esto lo vu. viví. Sí, esto ya lo vivimos en la dictadura, que las listas de funcionarios y los becados y los hijos de los funcionarios que deben ir a marchas, deben ir a concentraciones y los puntos de encuentro donde vamos a recoger a los voluntarios, entre comillas, para que vayan a hacer campaña, etcétera. Eso ya lo viví. Y lo que más preocupa, Hugo y Danilo, es el silencio y la pasividad de la Fiscalía General Electoral. Aquí hay demasiada tela que cortar electoralmente hablando y la Fiscalía General Electoral está invisible, está Fíjese muda. que digamos que la Fiscalía nos tiene acostumbrado ya por varios lustros a este comportamiento, pero yo me voy a lo siguiente. Si yo tengo una denuncia real, yo no la hago a través de los medios. Yo voy a la Fiscalía y fuerzo a la Fiscalía a que actúe. Eso no lo hemos visto. No lo hemos visto, pero yo creo que ya es una desesperanza aprendida. Ya la gente entendió, ¿para qué la vas a meter en la Fiscalía si no van a hacer nada? Así, ya es desesperanza, ya es que no funciona. Entonces, tú ves que están metiendo denuncias electorales disimuladas de delitos en el Ministerio Público, van a la Contraloría, van a otra parte, porque sienten que la Fiscalía Electoral nos ha dejado solos. Ahora, ya que volvimos al tema político, Martín Torrijos dentro del escenario es una de las vertientes que usted dice tiene el PRD. ¿Cuánto del PRD se lleva Martín Torrijos en esa aventura que ha iniciado? Bastante más de lo que pensábamos. ¿Sí? Me da la impresión que bastante más de lo que pensábamos. ¿Por qué tiene esa impresión? Por dos razones.
Uno, obviamente Martín Torrijos tiene una marca personal que se identifica con el torrijismo. No tiene que defenderlo, no tiene que andar con la línea debajo del sobaco. Segundo, hay una especie de nostalgia muy fuerte de los buenos tiempos del torrijismo, buenos tiempos del PRD, cuando el partido funcionaba, cuando el gobierno realmente funcionaba, cuando más o menos había una acción de gobierno eficiente y más o menos se hicieron importantes iniciativas en el país. Ahora, en unos meses, Hugo, vamos a tener la quiebra del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte del Seguro Social y eso requiere liderazgo, eso requiere valentía, enfrentar eso. No es pedir un préstamo, emites unos bonos afuera en Nueva York, agarras esa plata, tapas ese hueco y pasa la pelota al siguiente gobierno. No, allá hay unas medidas muy valientes que hay que tomar. Y esa será una excelente demostración de liderazgo para el gobierno Cortizo Carrizo. Ahora, todas esas añoranzas que usted nos ha puesto sobre la mesa, ¿le serán suficientes a Martín para llegar a la presidencia? No lo sé. Hay dos temas ahora mismo que están en la mesa. Uno, ¿qué va a pasar con el señor Ricardo Martinelli? Una cosa es la elección con Ricardo Martinelli y otra cosa es la elección sin Ricardo Martinelli. Explíqueme mejor eso. Bueno, puede haber una solución judicial que saque a Ricardo Martinelli de la carrera. Esa es una posibilidad, respetando su debido proceso y su presunción de inocencia. Puede haber alguna actuación internacional que lo inste a salir de la carrera y bueno, quede eso vacío. Entonces, en ese escenario, sin Ricardo Martinelli, un Martín Torrijos se vuelve un león. Porque pasa a ser la figura más conocida, más potable, entre comillas, para todos los grupos. Pasa a haber menos presión para formar una alianza de oposición y eso favorecería a un Martín Torrijos. Ahora bien, una elección con Ricardo Martinelli obliga y propende a que haya algún tipo de coalición de oposición. Entonces, de la que el expresidente Martín Torrijos no creo que sería parte. Usted sabe que ahora que plantea el panorama de esa forma, vuelvo al PRD y me observo a un Gaby Carrizo, digamos que combatiendo hacia afuera, no hiriendo al PRD. Él habla de unidad del PRD y lanza críticas a Ricardo Martinelli. Y veo a un Ricardo Martinelli no aludiendo a RM, sino aludiendo a prácticamente todo el electorado. Estas dos estrategias, ¿cómo la lee usted? Bien, Carrizo tiene que atacar afuera, porque donde ataque adentro se agranda el tajo, la división que hay. Y eso puede ser contradictorio y puede ser contraproducente para su caudal de votantes. Segundo, al atacar a Martinelli, tengo entendido que las encuestas, las publicadas, las no publicadas, lo tienen de líder en este momento. Entonces, cuando tú atacas al líder, si yo ataco a Hugo Famanía, y Hugo Famanía es el que tiene más rating, y Hugo Famanía me devuelve el ataque, me empieza a dar capital político. Empieza a decir, oye, algo debe ser importante porque Hugo Famanía, que tiene el rating número 1, está atacando a esta persona, está cuestionando a esta persona. Entonces, creo que vamos a ver esa estrategia de parte de algunos de los precandidatos y candidatos que van a empezar a provocar al señor RM para conseguir ese posicionamiento como el segundo, como el más probable opositor o más probable contrincante, ¿no? Pero entendiendo que hay luego esta otra carrera judicial que pues no sabemos cómo terminará. Claro. Ahora, insisto, ahí está RM entonces aludiendo no al país, al país, no a sus votantes de RM. Gaby se vende ya prácticamente como candidato y RM, sin lugar a dudas, se vende ya como candidato. Lo ubico en esa dirección a los dos. ¿Usted también? Correcto, sí. ¿Sí? Don Danilo. Sin embargo, Hugo, en publicidad, en propaganda que ha lanzado el señor Martinelli, tú te das cuenta que tiene un lenguaje en el que él no necesariamente se identifica como una persona que aspira a correr. Él deja abierta la posibilidad de que él recomienda a los votantes cómo deben votar. Así que deja abierta la posibilidad de que él Pero no creo corra. que se dibuja el mismo, ¿no? Yo no sé, ¿no? En mi inocencia. Pero deja abierta la posibilidad en mi de que no corra. inocencia, él se está dibujando el mismo. ¿O cree que se está dibujando el ¿Cómo él mismo? deja abierta la posibilidad de que no corra en su propaganda? Mi pregunta es, el juicio de Blue Apple, ¿será por fin una actividad que sirva para exponer en la vitrina política alguna realidad convincente de Panamá y que llegue a algo concluyente, o quedará ahogado
en la propaganda y en los pospon que ha tenido. Yo ubico a Blue Apple y New Business. Pongo los dos. Perdón, New Business y Blue Apple. Ya, Correcto. bien. Sí, no, y el propio caso de Derbez Sí. es más adelante. en el Pongamos a año. las 13. Yo pienso que, vamos a decir algo, una cosa es tu imagen en cuñas que tú has producido, que tú has contratado, que sean producidas, que te van a pintar favorablemente, te van a poner filtros, te van a quitar la papada, te van a quitar las arrugas, demás. Y otra cosa es verte todos los días en los noticieros, entrando y saliendo de juzgados. Esas dos versiones van a estar en franca contradicción, en franco choque. Yo creo que el proceso, sobre todo el proceso New Business, que es el que tiene más tiempo, porque el proceso de Derbez se desarrolla más adelante en el año, no me dan los tiempos para que llegue un fallo definitivo de la Corte Suprema. En cambio, el proceso New Business sí. El proceso New Business terminaría la audiencia el 5 de junio, que es la semana de la primaria de RM. Tendrían un fallo quizás a finales de junio, a principios de julio. Apelación 3 meses, octubre. Y luego entonces sube a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, donde pues las 3 magistradas tendrían que ver una casación. Si ellas deciden no admitir la casación, se acaba el caso en octubre. Si ellas deciden admitirlo, bueno, se acaba el caso cuando ellas decidan que se acaba el caso. Así que ahí hay tiempo. El caso New Business tiene la posibilidad de sacar al expresidente Martinelli nuevamente, respetando su debido proceso y su presunción de inocencia. Así que esas dos versiones, la versión de la propaganda estilizada, la propaganda de redes sociales, etcétera, y la otra versión, la versión que va a ver la gente todos los días en los noticieros, en los programas de opinión, de entrar y salir de juzgados y demás, y que mencionen tu nombre, y que aparezcan testigos mencionando tu nombre, y fiscales mencionando tu nombre. Creo que ese va a ser un experimento muy interesante en psicología social. Ahora, es interesante que ya el de antemano ha vendido que todo eso que va a surgir es parte de la persecución de la que ha sido víctima, ¿no? Se lo dejo hasta ahí porque ya sabemos más o menos por dónde corre el agua en este río. Se nos queda en el tintero solamente RR Yanivel, CD, el futuro de Cambio Democrático. ¿Cómo está la salud de Cambio Democrático y hacia dónde va? Yo creo que Cambio Democrático es un partido que está partido. Es un cascarón. Pase lo que pase en las elecciones del 2024, Cambio Democrático necesita ser reconstruido o necesita transformarse en otra cosa. El señor Rómulo Rux, que supuestamente es el líder formal del partido, todavía no tenemos resultados definitivos de la elección interna. Va para una primaria con toda la presión que hay, con todos los obstáculos que le ha puesto el Tribunal Electoral. Creo que el resultado lo debe favorecer a él, pero va a ser una victoria pírrica porque el partido lo siento muy dividido. Oye, ¿y qué mensaje le envía al país un partido que ni siquiera ha podido organizar transparentemente sus elecciones internas? Pregúntate por qué. Pregúntate por qué. Dejemos las cosas hasta ahí. Oye, nos fuimos detrás del gusto de la política y se nos fue el tiempo. Gracias, don Rodrigo, por habernos acompañado este día. Nosotros vamos a la pausa y en segundos regresamos porque la gran pregunta, la prolongada temporada seca, ¿nos dejará sin agua? ¿Tenemos suficiente? ¿A qué nos exponemos? En segundos hablamos del tema. Suministro de agua para consumo humano, agua potable, esta extensa, tan dura. ¿Cómo le digo con los calores a usted, don Danilo? Terrible. Terrible, Terrible. ¿eh? Después de esta semana que he tenido trabajo en exteriores. Y cuando te pasa cerca de los lagos, eso es una cosa. Usted siente la humedad del agua. Se lo voy a decir en términos de comida china. Ajá. Me sentí como un jampao. Ay, ay, ay. ¿Qué podemos esperar en estos días que vienen? El director del IDAN nos acompaña. Bienvenido, don Juan Antonio Ducré. Sí, muy buenos días ante todo. Efectivamente, mucho calor. Estamos rompiendo récord en calor, en consumo de energía eléctrica y también en consumo de agua, en uso de agua en la ciudad de Panamá, porque se relacionan. Evidentemente, entre más calor, hay más gasto de agua. Los niveles del agua a la Alajuela han bajado al nivel inclusive un poco por debajo del mínimo que necesitamos para operar de manera eficiente. Creo que ya hay restricción de calado. Y Sí. hay Eso en restricción cuanto de al... calado. Sí, exactamente. Al canal. En cuanto al La canal. noticia importante de esta semana es que la CP ya paró el trasvase
del lago Alajuela al lago Gatún. O sea, pararon el agua que estaba pasando de un lago al otro. Hay 30 metros de diferencia. Sin embargo, el nivel del lago Alajuela quedó, antes de la parada del trasvase, más o menos en 204 pies sobre el nivel del mar. Esta semana se ha mantenido ese mismo nivel en base a los afluentes, que es el Chagres, el Perequeté y todos los otros ríos. Boquerón. Y se mantiene respecto en equilibrio a lo que estamos extrayendo. Ajá. Pero no es suficiente lo que estamos extrayendo en este momento. Tenemos una deficiencia de casi 20 millones de galones al día. Eso nos afecta a los puntos altos de la ciudad y estamos haciendo ajustes con optimización con las redes para brindar el mejor servicio dentro de las condiciones de sequía. Lo importante, ¿estamos hablando de sequía? Bueno, lo importante también es que esta misma semana, el jueves, Hidrometeorología hizo el informe de la proyección trimestral. Y ellos dicen tres cosas fundamentales. La primera, igual los calores, los récords de calor, eso da mucho más evaporación. Aunque parezca mentira, la evaporación que se da en los lagos a veces equivale al agua que nosotros extraemos para consumo humano. A veces hombre, de ahí la humedad que uno siente al acercarse a los lagos. Se pierde tanto en evaporación casi como en el uso que utilizamos para Chilibre. Entonces, hay mucho calor. Lo otro es que ellos prevén el inicio de la temporada lluviosa en mayo. Sin embargo, eso no quiere decir que la primera lluvia se recupera el lago. A veces demora mes y medio para recuperar el nivel de operación que nosotros necesitamos, lo cual quiere probablemente, y el lunes, o sea, mañana vamos a salir con estadísticas para hacer nosotros entonces una predicción que pueda andar por los 45 días. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que prepararnos, campañas de ahorro de agua, conciencia ahorita mismo más que nunca, no regar matas, no lavar, o sea, el uso en la población consciente nos va a ayudar mucho a distribuir el agua de mejor manera, porque es una situación que vamos a pasarla, la vamos a sobrepasar, pero nosotros estamos muy acostumbrados a no tener deficiencia y bueno, el cambio climático está. La otra que anunciaron el jueves es el Niño, que viene hacia el segundo semestre de este mismo año. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el 2023 se prevé en general, o sea, hasta diciembre, con menores lluvias, con más restricciones en cuanto a la cantidad de aporte de agua, y eso quiere decir que probablemente en el verano del 2024 también tengamos una situación a la cual hay que prepararse. Entonces, mucha conciencia, nosotros por nuestro lado vamos a tomar medidas. Y se inician desde mañana, pero mire, toda la respuesta que me ha dado y la pregunta era muy sencilla. Primera vez que escucho a alguien, autoridad, hablar de sequía. Todos han hablado, e incluso usted, de una temporada seca prolongada, qué sé yo, pero usó el término sequía. ¿Podemos usar ese término? Es que nosotros nosotros somos los prestadores del servicio de agua. Realmente son Mi Ambiente e Hidrometeorología los que definen realmente los términos técnicos de la temporada. Lo que sí es que, es más, Hidrometeorología ha hecho que tenemos una estacionalidad de verano con temperaturas récord alta, o sea, no es lo mismo calor que sequía. Claro. ¿Me explico? Bien. Y bueno, esto no aplica a toda la que es el gran área metropolitana, o sea, la gran cuenca del canal, Colón, Panamá y Panamá Oeste, y aplica también al interior del país. Sin embargo, el interior del país nos manejamos con más agua subterránea y podemos manejar mejor la situación. ¿Está en riesgo el consumo de agua potable en Panamá, sí o no? No. Lo que sí vamos a tener son molestias en el suministro, sobre todo en los puntos altos de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente durante horas del día algunos puntos altos no estén recibiendo el suministro, lo recuperan en la noche, que es la situación normal de muchos lugares en el oeste, por lo que hemos hablado de la brecha entre la oferta y la demanda. La ciudad de Panamá no está acostumbrada a esa situación. Pero mientras pasa esta temporada, que pueden ser 45 días, eso sí se puede comenzar a ver en puntos altos. Y bueno, también va a depender del uso racional del agua para que el agua se distribuya. Don Danilo. Ingeniero, hace 39 años yo escuché por primera vez que el IDAN era una institución deficitaria, a tal punto que el gobierno del presidente Nicolás Rito Barletta
distinguió al ingeniero José Pepe Fierro como ministro sin cartera de su gobierno para que lo ayudaran con algunas cosas allí. Desde entonces hasta esta mañana, el IDAN ha sido una institución deficitaria. ¿Hay alguna razón para pensar que no lo va a hacer en los próximos 5 años? Y le advierto que la siguiente pregunta que le voy a decir le va a poner un panorama crítico, pero quisiera saber si hay alguna razón para pensar que el IDAN dejará de ser una institución deficitaria en los próximos 5 años. Bueno, yo te tenía primero que preguntar, y con el respeto, no es para preguntarte, ¿qué tú asumes como una institución deficitaria? Que no puede satisfacer la demanda que tiene. Bueno, pues allá voy. O sea, nosotros lo que sí te digo es que en planificación nos hemos atrasado en las soluciones de producción de agua respecto al crecimiento urbano, sobre todo en el oeste. Entonces, si somos una institución, si tenemos una institución deficitaria. No, ojo, ojo. Es que separemos ese atraso. Separemos por ciudades. Okay. O sea, y por eso te lo dije, la ciudad de Panamá, donde tú vives y donde tú vives, no hay ningún déficit. ¿Me explico? O sea, no hay déficit. En este momento tenemos una estacionalidad, pero espérate. Ajá. Espérate. En Alemania, en París, el Rin se secó el año pasado, el Loira se secó el año pasado. El año pasado en Los Ángeles, California, se repartía agua por carro cisterna por la sequía. O sea, no confundamos el cambio climático y las estacionalidades. ¿Qué va a pasar? En 45 días va a llover y lo vamos a recuperar con deficiencias estructurales que sí es cierto, las tenemos, sobre todo que estamos atrasados en una planificación de infraestructura que hace 10 años se debió iniciar. ¿Cuándo nos pondremos al día? Bueno, estamos en eso. O sea, la ampliación de la planta de Mendoza ya es un hecho, ya está en licitación por parte de la ACP. El IDAN pidió hace 10 años que se hiciera. Si uno Entonces, por ejemplo, pero bueno, aquí no estamos para analizar por qué no se hizo, aquí estamos para haerla. Claro. La ampliación. Por eso pregunté qué va a pasar en los próximos 5 años. Bueno, en los próximos 5 años te cuento qué va a pasar. Va a entrar la potabilizadora de Howard, va a entrar la ampliación de Mendoza, el oeste va a duplicar su capacidad de producción. Va a entrar la planta de Sabanita, que vamos a pasar de 8 millones de galones, que fue al día, que fue lo que lo encontramos, vamos a tener 45 millones de galones. Le cuento. Y va a haber capacidad de producción. Le Te cuento. puedo hablar De lo producción. siguiente. De producción. ¿De conducción, entonces, distribución? Conducción la tenemos. Ajá. Y ahí entonces entramos en un tema que a lo mejor es difícil, la distribución. La distribución vamos a dividirla en dos. La formal, que son las barriadas que tienen su acueducto, en las cuales lo que necesitamos es agua para distribuirla, y la informal. Pero la informal es un crecimiento orgánico que pudo ser invasiones, que pueden ser acueductos rurales de la periferia que no son del IDAN y que hay que hacerle un acueducto nuevo. Eso es un pasivo social del Estado. No confundamos, porque si queremos sacar el IDAN adelante, definamos el IDAN como una empresa pública de servicio de producción y distribución de agua. Entonces sí hay una responsabilidad de toda esa gente que invadió hace un año o la que invadió hace 15 años, que nunca se le hizo un acueducto, de construirle ese acueducto. Acaba de tocar un tema que era la segunda pregunta. Si uno toma la autopista Panamá-Colón, desde que arranca la autopista, hay 3 kilómetros en línea recta a mano izquierda de un asentamiento espontáneo, una toma de tierras allí, que va creciendo sin parar. Exacto. Eso ocurre en toda la rosa náutica. Así mismo. Al noreste, al este, al oeste. O sea, el IDAN el Estado está previendo esto, el Estado se está dando cuenta que esto está ocurriendo. ¿Ves cómo se separa el IDAN del Estado? Me explico, porque el IDAN recibe, y esto yo sé que es difícil de entender, yo recibo acueductos que hacen las barriadas formales. Cuando usted hace una barriada, hace el acueducto, está en el precio de la casa y se traspasa al IDAN. Esa gente que está ahí junto a la autopista, o las que están en Burunga, yo te puedo mostrar. Por eso digo, 10.000 personas que hace 2 años no estaban en Burunga. Toda la rosa náutica del área metropolitana. Exacto. Y la pregunta es, definamos roles y funciones. Porque allá hay una responsabilidad de inversión para infraestructura que no es solo agua, es alcantarillado, es calle, es vereda, o sea... Es todo el Estado. Es todo el una Estado. inversión que después de que tú invades un lugar, después de 5 o 6 años, 10 años, 15 años, hay un pasivo
de inversión del Estado, que se está haciendo a través de los alcantarillados en saneamiento, a través de las calles en el MOP. No necesariamente es lo mismo que la empresa prestadora del servicio de agua. ¿Pero eso está en sus libros de proyecto? Bueno. ¿O eso forma parte del...? Por primera vez en más de 15 años estamos haciendo 60 kilómetros de redes nuevas en el área de Chilibre, que era una deuda social que ustedes vieron, las protestas, lo estamos haciendo. Lo vamos a hacer con acueductos rurales. Ahora, La Primavera, Santa Cruz, que son los que estuvieron protestando esta semana. Esa es la otra. Una cosa es invasión, otra cosa es un acueducto rural, que probablemente hace 10 años tenía 20 casas, ahora tiene 200 casas, ya el acueducto no da. Pero el Estado tiene que invertir también para integrar y cerrar esa brecha de oportunidad que tienen esas personas. ¿Qué grado Casas de Pacorá, en los lotes de Pacorá. O sea, yo te puedo mencionar aquí 20 lugares que están en esa condición y que como Estado tenemos que atender. Eso es muy distinto a la responsabilidad del IDAN como empresa prestadora de servicios. Vamos a responsabilidad, porque entiendo esto de las invasiones y demás, bien. Pero también hay otro tipo de usuarios del IDAN que recibió el visto bueno de la empresa que construyó la barriada, la formal, y yo me pregunto, ¿qué grado de responsabilidad tiene el IDAN de que hoy esas casas no reciben agua, que le puso el visto bueno y que le dijo a la empresa, yo te voy a dar el servicio, que el usuario compró la casa creyendo que iba a tener agua las 24 horas al día y que no la tiene hoy? ¿Qué grado de responsabilidad tiene el IDAN? Que le puso el visto bueno a ese proyecto. Evidentemente el IDAN tiene una responsabilidad porque es el prestador del servicio. Y dijo que lo podía prestar. Sin embargo, espérate, pero es que el IDAN no tiene toda la... Ahora resulta que los promotores... Ahora resulta que todo el mundo dice que el IDAN es el responsable del crecimiento. Pero no, por lo menos el tema agua. Por lo menos el tema agua, le ponen visto bueno, usted puede construir. No, mira, yo estoy recibiendo casas que se le dio permiso a una fase de la barriada hace 8 años y ya van por la tercera, cuarta, quinta fase. Entonces... Y usted hoy está dándole visto bueno a proyectos. Pero es que no. O sea, nosotros lo hemos dicho claramente. Y Hugo, qué bien. Una cosa es al preproyecto, otra cosa es al estudio de impacto ambiental, otra cosa es al proyecto, otra cosa es al permiso de ocupación. ¿Me explico? Y son muchas fases. No hay ordenamiento territorial en el oeste. Por primera vez se está sacando un ordenamiento territorial en el oeste. Nuestro mensaje es que el IDAN, como empresa de servicio, nos encargamos de la oferta. La demanda la hace el crecimiento urbano, necesita ordenamiento territorial. Y no es como algunos voceros de algunas promotoras dicen que el IDAN me dio el permiso. ¿Me explico? ¿Pero se lo dio? ¿Pero se lo dio? Mira, yo llegué como promotor y le dije, voy a construir 100 casas. Pero hay casos, tengo que ofrecer X cantidad de agua y el IDAN dijo, sí te la puedo ofrecer. Ahí está mi firma. Sí, pero hay casos y casos. A ver. Porque probablemente no hubo una visión holística de planificación hace 15 o 6 o 7 años o 10 años cuando se dio ese permiso. Bueno, la verdad es que ahora tenemos el problema. ¿Y quién es el rector de esto? Es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial. El siguiente rector es Ingeniería Municipal de cada una de las ciudades. El IDAN tiene su cuota aparte, pero también los promotores... Pero tiene una cuota. Pero claro que la tiene. Y los promotores... Como yo le decía el otro día a la representante de los promotores, pero es que usted piensa que tampoco tienen ninguna responsabilidad. O sea, tenemos que cambiar la institucionalidad de cómo crecen nuestras ciudades, porque echarle la culpa al final, al último que le toca poner agua, porque la electricidad no es que está pasando algo distinto. No, y es la misma excusa, está pasando, y el mismo círculo. Exacto, entonces el último eslabón de la cadena le echa la culpa de la no planificación formal e informal y de la manera explosiva que ha tenido el crecimiento de la cuando ciudad. Le pregunté cuánto está firmando usted, me dijo, bueno, es que hay diferentes firmas, proyecto estudio de impacto ambiental, proyecto, permiso de ocupación. Y hay ¿Usted está firmando todos? Y hay proyectos que se están haciendo con pozos. ¿Usted lo está firmando todos? No, por supuesto, no, o sea, por supuesto que sí o por supuesto que no. En cuanto a conexiones y en cuanto a permisos de ocupación en lugares donde hay deficiencia, yo no voy a firmar ningún permiso. Demos la posada ahí. Pero, gracias. Ojo, cuidado. Hay más de 90% o más de 95% que sí tienen agua y que sí, el país puede seguir creciendo. O sea, las áreas que están con deficiencia no pasan del 5%, pero en 700,000 clientes, 5% para mí es demasiado. Ese es un mundo. Ese es un mundo. Sí. Entonces, veamos por partes
Cuando hay deficiencia, lo vamos a analizar. Con mucho gusto. Gracias, don Juan Antonio Ducre, al frente del IDAN, aquí en Debate Abierto. Cerramos haciendo un balance político porque, aunque hablamos mucho de política con Rodrigo Noriega, hay temas que no se nos quedaron en el tintero. Por ejemplo, el proceso de los independientes. Tenemos una vocera de los independientes con nosotros y una vocera también de partido. En segundos, nada más. Cerremos hablando de política desde dos ópticas distintas, dos realidades distintas, dos momentos de estrategia políticas diferentes, porque uno está en precampaña con un candidato definido, Gaby Carrizo, y usted está en recolección de firmas como precandidata a la presidencia de la República. Catherine Levy, también Eira Ruiz. Gracias a las dos por acompañarnos. Bienvenidas. Bueno, buenos días, buenos días. Le cedo a usted el honor, don Danilo. Gracias, don Hugo. Preguntas para cada una de nuestras distinguidas panelistas. Doctora. Pero no sea tan formal, vaya directo a la pregunta. Voy. Pero ¿por qué no ser formal? Vaya a la pregunta ya, tranquilo, vamos. Deme una razón. Bien, el PRD no está demostrando unos signos vitales de estándares elevados, por lo menos los tradicionales. Sus signos vitales no están cónsonos con su historia clínica política, con su historial clínico político. Al desgaste propio de gobernar se le suma una evidente crisis de unidad del partido. La candidatura de Gabriel Carrizo va a tener la capacidad de juntar los pedazos que dejará esta campaña interna, ¿o ve usted riesgo de que esto se extienda post campaña política, de que haya que prescindir de compañeros de partido? Muy buenos días en este día tan especial a todos. La verdad que yo no sé cuál es el protocolo que usted usa para los signos vitales, porque creo que estamos en diferentes páginas. Vemos diferentes cosas. Rapidito. ¿Usted ve unidad? ¿Usted ve unidad? O sea, ¿no ve distintos candidatos? Nosotros vemos un partido democrático donde todo el mundo tiene derecho a aspirar. ¿Con los argumentos? Y a postularse de manera formal y responsable. ¿Con los argumentos que se manejan? Eso es parte de un partido que abre sus puertas y es democrático y cada uno puede competir. Okay. ¿Con los argumentos que se manejan? Aquí el candidato Gaby Carrizo en su campaña es una campaña respetuosa, no ofendiendo, dejando ese espacio y tirando esos puentes para cuando pase la primaria poder sumar a todos los compañeros porque nadie sobra. Todos somos importantes. Así que en ese sentido nosotros vemos una contienda que es una contienda normal que se da no solamente en el PRD, en todos los partidos, y vemos que ese desgaste del gobierno del que usted habla también puede ser una fortaleza de un candidato vicepresidente que ha llevado una gestión de gobierno que de hecho nos ha tocado duro en el gobierno con todas las cosas que han pasado, que a la gente no le gusta recordar la pandemia, pero fue una realidad y sigue siendo. Y vemos entonces que este candidato joven, este candidato con experiencia en asuntos gubernamentales y que cuenta con el apoyo de su gobierno, primera vez en la historia en que un candidato cuenta con el apoyo de un presidente que sale. Yo creo que estas son nuestras fortalezas. Es que el PRD... Oye, José Domingo Arias tenía el apoyo del señor Martinelli. El PRD ha transitado por diferentes escenarios. Y para atrás hay mucho. Y este es un escenario muy bueno para nosotros, sí. Te lo digo, y así lo sentimos, y sobre todo con las evaluaciones y los cálculos que estamos llevando adelante. Oiga. ¿Usted ve al PRD más sano que nunca? Yo veo al PRD como un partido normal, un partido donde la gente compite, un partido donde al final de todo nos alineamos. Ese es el PRD que yo veo. Ahora, hace unos minutos estaba allí sentado el señor Rodrigo Noriega y él decía, al PRD hay que verlo como un río que tiene tres vertientes. Un candidato independiente, Martín Torrijos, y el que salga de las elecciones internas. Así él ve el PRD. No lo ve tan unido y gozando de buena salud como usted lo dice. Pero bueno, en el tema de la candidata independiente, mira, el partido... Que no es la candidata independiente que tenemos aquí. No, para nada. El partido ha pasado por difíciles situaciones a lo largo de su historia y siempre ha demostrado que el PRD vota PRD. O sea, el compañero Martín Torrijos tomó su decisión de irse a otro partido que no es el PRD, el partido que fundó su papá. Esa es su decisión.
La otra compañera que corre por el Independiente, bueno, esa es su decisión, pero al final el partido se alinea en su candidato y el PRD siempre ha votado así. Así que eso de decir, ay, que está partido en 3, eso lo vamos a ver en el 2024. ¿Para usted no está partido el partido? Para nada. Don Danilo, siga usted, que usted es el que tiene la batuta. Ya disculpe. vemos que la doctora presentará resultados en el 24. Yo creo que antes del 24 podemos enterarnos. Creo que para las primarias nos vamos a enterar de mucho, doctora, de mucho. Sí, lo que pasa es que ese discurso es el discurso que usa la oposición. Y No. lo repite, lo repite, y lo repite, y entonces... Pero en la oposición él es analista. No, yo no Exacto. le digo a usted, Sí. pero ese mismo discurso Ese es el soy discurso. yo. Ese es el discurso de la oposición. Pero ¿no cree usted que vamos a tener un diagnóstico preliminar para la primaria del PRD? Yo creo que sí. Bueno, Yo creo que vamos a definitivamente esperar sí. el 11 de junio para ver El qué 24 pasa. está muy lejos. Y después vemos. Vamos a tener un diagnóstico preliminar para el Un 12 día de a la junio. vez, un día a la vez, haciendo el trabajo un día a la vez. Bien, ok. Eso pasa mucho en los cuartos de urgencia. Un día a la vez. No, pero ya suelte la mano. Mire, tiene al lado a Kathleen. No, él me está provocando. Sí, él- doctora, no. Vamos a empezar a hablar de medicina. No, doctora, por favor, aquí yo soy alumno. Diputada, exdiputada, usted apuesta a la candidatura por la libre postulación, pero este es un país en el que una buena cuota de sus pretendidos votantes son de partidos políticos y usted viene de un partido político. ¿Cómo va a hacer para arrancarle algo a ellos? Porque usted ahora está por una corriente totalmente distinta y resulta que los partidos no le resultan tan atractivos como antes. ¿Cómo va a hacer para poderlos sacar de su entorno natural y ponerlos como simpatizantes suyos? Bueno, usted mismo lo ha dicho, doctor Camilo, de que... Danilo. De El doctor que- Camilo es colega Ajá, acá de la sí. doctora. Hablaron de cuarto de urgencia, hablaron de médico, Ya me y trasladé ya se acordó de a Camilo. salud. Y me Mire usted cómo es la Me mente. acordó de Camilo Alegre. Sí, sí, exactamente. Eh, Que se parecen un poquito, pero bueno. Bueno, usted lo dijo, o sea, yo vengo de partidos políticos, he visto la decepción que hay dentro de los partidos políticos que no están practicando la democracia, eso lo veo yo en el partido del cual yo venía, que es el Partido Panameñista. Yo renuncio a ese partido panameñista porque siempre he creído de que tú no puedes estar con Dios y con el diablo, estás aquí o estás allá, y no es que, bueno, si no me sale esta, entonces tengo esta opción. Tampoco estoy corriendo para 2 puestos de elección. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque llevo más de 500 días caminando a nivel nacional, escuchando, viendo las inseguridades que tiene el panameño, viendo todo lo que nos hace falta. Aquí mismo está la doctora que nos puede decir, o sea, en las provincias centrales, un hospital oncológico. Por eso nosotros estamos promoviendo el tema de la mano amiga, que es un movimiento que busca darle respuestas a esos panameños que hoy día están pasando trabajo, que no tienen un oncológico, que no tienen centros de emprendimiento, que no hay cámaras de seguridad a nivel nacional, el modificar la Constitución para que sean menos diputados y para que no haya reelección, para que se construyan más ICSES a nivel nacional. Entonces yo estoy más que nada enfocado en esto. Yo sí veo una gran división en todos los partidos grandes. No comparto, por lo menos, Martín Torrijos diciendo soy oposición y soy hijo de Omar Torrijos y fui presidente por el partido PRD y decir yo soy oposición. Obviamente esto lo está aprovechando él, todo lo que está pasando, un Lombana cometiendo el error que cometió, vemos el partido panameñista debilitado, vemos a... Pero no hay puntos en común Oye, entre un Torrijos y sí, usted. no, y veo que va sirviendo la mesa y como que no hay de dónde elegir aquí. Bueno, hay una realidad. Yo tenía 16 años cuando Martín Torrijos fue presidente. O sea, que yo no recuerdo muy bien, eran escenarios totalmente diferentes, el país no estaba tan dividido como hoy día lo está, y por eso te digo, o sea, están los errores que han cometido Lombana, la falta de organización que tiene el CD, lo debilitado que está el partido panameñista por cómo Blandón está llevando el partido, de que no hay democracia, de haber reservado casi el 50% de las posiciones. Entonces, ¿quién está aprovechando esto? Obviamente Martín Torrijos. Pero lo que yo no logro entender es cómo él es oposición siendo gobierno. ¿Me entiendes? Entonces, es como eso, la gente no lo está creyendo, la gente ya sabe cuál es la manera normal en que actúan los políticos y la juventud está llamada a liderizar y por eso yo estoy en este movimiento, estoy buscando firma. Me habías invitado, Hugo, me habías dicho que venía Paco Carreira, me hubiera encantado poder decirle que ha convertido y que los que están liderizando hoy la recolección de firmas han convertido la libre postulación en una casa de empeño de quién consigue más firmas pagando más y que esa no era la esencia de la libre postulación. Oiga, pero al servir la mesa,
como que tampoco entre los independientes hay de dónde elegir, porque si usted dice que Martín Torrijos no se le puede consumir como oposición porque participa del PRD y tampoco ha renunciado al PRD, hay quienes dicen yo no puedo creer en X candidata independiente porque viene de un partido político. O sea, de alguna forma todos tienen alguito que se le puede señalar, ¿no le parece? Sí, pero tú no me puedes comparar con un Martín Torrijos. Primero, yo renuncié al partido. Ajá. Segundo, yo participé de unas internas dentro del partido panameñista. Mandé una nota al presidente del partido diciéndole cuáles eran los puestos que iban a elección en las primarias. Nunca me contestó y hoy resulta que ha reservado más del 50%. Y otra cosa, yo no soy hija de Omar Torrijos. Si yo hubiera sido hija de Omar Torrijos, créeme que yo participo dentro del partido PRD. Ahora, si los partidos están en crisis y divididos, ¿los independientes también? Los independientes, yo puedo pensar que se pueda dar una alianza entre todos los independientes, pero ahí lo dijeron, o sea, tenemos una candidata, una precandidata que viene del partido PRD, que también está corriendo a la diputación. Tenemos a alguien que viene del partido panameñista, que está liderizando en la posición número 2 y que está dentro del partido panameñista, no se ha salido del partido panameñista. Entonces, realmente... Oye, tenemos una de cuarta que le está pisando los talones al que está de tercero, que viene de un partido, que es el FAD, y por ahí nos vamos. FAD y es de izquierda. Entonces, realmente... ¿Es posible la unidad independiente con ese escenario? El escenario está bastante complejo, está bastante desorganizado. Yo creo que hay que seguir escuchando a la población, que es lo que pienso que le está faltando a los partidos grandes. Todo el mundo está centrado en sus elecciones internas y nadie le está hablando al país. Hay quienes dicen que en Río Revuelto ganancia de PRDs. ¿Eso es así? De pescadores, perdón. Me equivoqué. Bueno, estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos en estos momentos en nuestras primarias, en la campaña de Gaby recorriendo todo el país. Todo tiene su momento. Está el momento para hablarle a los copartidarios del PRD en una primaria y después vendrá el momento de hablar a la población en general. Entonces, todo tiene que llevarse de acuerdo al momento en el que estás transitando. Porque si no, nos perdemos entre hablar a la población, hablar adentro, entonces llevamos una hoja de ruta disciplinada que nos va a llevar entonces al triunfo, Dios primero, en el 2024. Pero Gaby no le está hablando a los de adentro, le está hablando a los de afuera cuando dice, hey, robó pero hizo, es de... Y se metió, fue con otro, no se metió con los contrincantes internos del PRD. Pero hay que hablarle a nuestra gente para que no se olviden de las cosas que han pasado. Hay que refrescarle la memoria histórica. Sí, pero no, me está contestando. Sí, pero no, don Danilo. Hay que recordarles. Es una pelea de adentro para que suene afuera. Para que suene afuera. Exacto. O pegar afuera para que suene adentro. Para que suene adentro también. Porque así me vendo adentro como que el candidato soy yo. Aquí no hay competencia. Exactamente. Como ¿no? Sí, hay competencia. Cripiano puede ganar. Hay muchos corriendo. Cripiano puede ganar entonces. Bueno, yo voy a Gaby. O sea, yo voy al mío. Si hay competencia, uno de los dos, que son los que más suena, puede ganar. Están otros candidatos corriendo también en la primaria a la presidencia de la República del partido. Así que... Antes de hacerle una pregunta, la misma pregunta a las dos, una pregunta a usted, porque mencionó algo que me llamó la atención, que el periodo de levantamiento de firmas se estaba convirtiendo en una campaña, en una casa de empeño. En una casa de empeño, gracias. ¿Qué están empeñando? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Y cuánto cuesta el empeño? ¿Y cuánto cuesta el empeño? ¿Cuánto te dan por el empeño? Eso me hace pensar exacto que aquí todo lo está definiendo la plata, entonces. Lamentablemente lo está definiendo la plata. ¿Y usted tiene suficiente para sobrevivir? Yo no lo he hecho por plata, yo lo he hecho caminando. Ayer me decía un señor, viniste tarde, no sé ni por quién firmé, pero llegaste tarde. Y yo le pregunto, señor, ¿y aquí vino el candidato por el cual usted firmó? Dice, no, había una muchacha, yo no sé ni por quién yo firmé. Y yo dije, ¿vio la diferencia? Aquí estoy yo hoy pidiéndole la oportunidad que me dé para que me firme para la libre postulación. Y me dice, si queda dentro de las 3, entonces voy a votar por ti. Esa es la gran diferencia. Por eso yo voy de sexta en este momento en la libre postulación, porque yo he buscado mis firmas, yo he salido a caminar. Yo llevo más de 500 días caminando antes de la campaña del Partido Panameñista, recorriendo el país, dando nuestro punto de vista cada vez que venimos a las entrevistas, hablando con la gente y viendo las necesidades que hoy día tenemos. Entonces, este movimiento Mano Amiga, yo lo quiero comprometer a que sea gobierno, a que lleguemos y que se cumplan estas promesas de un nuevo oncológico, de nuevo ICSE, de más centros de emprendimiento, de más de 10.000 cámaras a nivel nacional, que se le capaciten a los policías, adicional lo de la constituyente, que reduzcamos la cantidad de diputados. Yo fui diputada y yo estoy clarita que con 5 años es suficiente. No a la reelección de los diputados. No a la reelección de los diputados y más que ha quedado
comprobado. buen ¿Cuántos diputado. diputados se reeligieron? Se reeligieron 15 diputados, o sea que la asamblea casi era nueva por completo. ¿Y qué pasó? ¿Hemos visto cambios en la asamblea? No hemos visto cambios. Hay algunos que hablan y dicen lo que la gente quiere escuchar, pero no ha habido un cambio real en la Asamblea Nacional. Para que no Entonces, quede como... Sí, Sí. la libre postulación se ha convertido en una casa de empeño. Hoy quería decírselo a Paco, que lamentablemente lo han convertido en esto. No han caminado, están desde su oficina buscando las firmas, dando los yapis, y tan sencillo que eso no tiene gracia. Tú tenías un año para recorrer el país, darte a conocer, escuchar a la gente, y no lo han hecho así. Para que no quede como promesa de político, sea independiente o sea de partido tradicional. Usted dijo que era una pregunta para las dos. Para las dos, Sí. efectivamente. Quiero que quede bien. Bien, perfecto. Adelante. Los panameños han vivido terribles momentos durante este periodo presidencial. O sea, la pandemia fue un quiebre Sí, señor. socioeconómico de gran profundidad y de gran alcance. Adicional a eso, hemos tenido otra serie de problemas, algunos desde naturales hasta otros desde gestión política y socioeconómica. ¿Cuál es el principal tropiezo, el principal reto, el principal desafío que ven ustedes que debe ser satisfecho a corto plazo para los panameños? ¿Es la corrupción? ¿Es la criminalidad? ¿Es el desempleo? ¿Es la educación? ¿Es la administración de justicia? ¿Cuál es el principal que cada una de sus campañas va a decir, este es mi asunto sagrado? Levantar la economía, para mí. Darle esperanza a los jóvenes que hoy día se están graduando, que vienen con un currículum que tiene un montón de falencias, y darle esa esperanza de que sí podemos hacer la parte económica, que hay cómo hacerla. O sea, en corrupción se pierden más de $1.000 millones, está comprobado. Y si esto se invierte en centros, nuevamente, de emprendimientos para estos jóvenes, que no nos están educando para salir a emprender, nos están educando para ser empleados. Yo creo que la juventud está agotada de esto. Y usted lo dijo, después de la pandemia, que fue algo global, que no se lo podemos achacar al gobierno, porque no es así, fue algo que pasó a nivel mundial, venía una pandemia económica, una pandemia social, que venía a arrasar con muchas cosas. Entonces tenemos que hacer las cosas diferentes, la educación tiene que cambiar, tenemos que empoderar a esa juventud, tenemos que ayudar y darle esperanza a nuestros abuelitos mayores también, que hoy día, gracias a Dios, la mayoría de mis firmas vienen de jóvenes y vienen de adultos mayores. Jóvenes que creen en el liderazgo de la juventud y adultos mayores que dicen hay que darle oportunidad a la juventud. Entonces, para mí, más que nada es el reto económico que tenemos por delante. Hay dinero en Panamá, pero no se puede utilizar todo en subsidio. Y los subsidios tienen que ser evaluados, tienen que ser presentadas las estadísticas, si están funcionando o no están funcionando. Para mí, una madre que tiene un niño con discapacidad no debe recibir $80 al mes en un programa de Ángel Guardián. Esa madre tiene que ser subsidiada al 100%, porque esa madre no puede salir a trabajar. ¿Y quiénes no deben estar en subsidio? Hay muchos. Hay un subsidio que se llama la Red de Oportunidades. Hay otros subsidios, por lo menos ya el tema que todavía mantiene el gobierno, que se le está dando ese apoyo, ese vale a muchas personas. Ya hay que salir a trabajar. Hay que salir de ese vale, de ese... ¿Qué dice usted, ministra? Bueno, yo voy a contestar primero la pregunta Del asunto sagrado. Es que ya hicieron pusieron la acá. musiquita, No, así que conteste las dos cositas rapidito. Voy a pues. contestar acá a Danilo. Las dos rapidito que la tenemos verdad musiquita. que nosotros venimos de dos pandemias. La pandemia que recibió el gobierno de Nito Cortizo con el déficit de más de $4.000 millones en un hueco gigante en la economía del gobierno y de este país. Y la pandemia de salud que atravesamos por todos conocida, donde el gobierno tuvo que dejar de hacer obras, de tapar algunos huecos por tener que comprar entonces medicamentos, hacer más de 600 unidades de cuidados intensivos y todo lo que ustedes ya conocen. ¿Cuál es el reto futuro? Por lo menos en cuanto a lo que refiere a nosotros como partido es terminar el tema de transparencia que inició Nito Cortizo con todos sus cambios en las leyes y con todos los nombramientos que ustedes han visto de magistrados de la Corte independientes. O sea, esa es una transformación que se da con el tiempo y hay que seguir haciendo eso para que Panamá sea un país donde la gente confíe de que los recursos llegan donde tienen que llegar. Y, además de eso, invertir más en educación. Y ese oncológico del que habla aquí Kathleen, ese oncológico va. Cuenten con eso. Gracias a las dos por habernos acompañado, don Danilo. Gracias a usted también.
El próximo domingo tenemos una cita, primero Dios, a la misma hora. Usted puede ver el programa completo a través de nuestras plataformas, esta tarde a través de Eco TV a las 3. Gracias, le insisto, y hacemos el esfuerzo. Nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. Bendiciones.